Saludos, muy buenas tardes. El IPC parece que este mismo mes de septiembre ha dado un pequeño respiro a los bolsillos de las familias asturianas el pasado mes de septiembre y bajó, aunque mínimamente, sobre todo gracias al descenso del precio de los combustibles. Mientras, en Tineo, aunque las clases comenzaron hace ya un mes, los niños no van a clase ante la decisión de la Consejería de Educación de juntar a los niños de primaria y de infantil. Y es que tengan 3 o 12 años, van todos a la misma clase. Vamos a hablar de estos asuntos en nuestro informativo a partir de los titulares del día. El IPC baja en Asturias una décima en septiembre. De esta forma, la tasa interanual se sitúa en el 4,7%. Este es el segundo mes consecutivo que desciende en España y en Asturias la tasa interanual de la inflación, tras una escalada que le llevó a alcanzar en julio el 5,3%. Asturias contará con una nueva planta de ciclo combinado en el 2012 de titularidad irlandesa. La futura planta estará situada en el complejo industrial Dupont en Corbera y supondrá una inversión de casi 500 millones de euros para generar unos 860 megavatios de electricidad a partir de gas natural. Un mes después de comenzar las clases, más de una veintena de niños del colegio Los Semellones en Tineo apenas si han pisado las aulas. Tras la decisión de la Consejería de suprimir el aula de infantil y unir a los niños de infantil y primaria, no han vuelto a acudir a las clases. Los padres esperan una respuesta de la Administración para volver al colegio. Los productores de fabas temen que el mal tiempo perjudique sus cosechas. La producción de faba asturiana podría alcanzar este año las 195.000 toneladas. Sin embargo, debido a las intensas y diarias lluvias del mes de mayo, se retrasó la siembra con el consiguiente riesgo de obtener grano manchado. El Sporting regresó hoy al trabajo para preparar el choque del próximo domingo ante Osasuna. Tras el cese de Ciganda, los navarros llegarán al Molinón con nuevo entrenador. El inquilino del banquillo pamplónica será el ex seleccionador nacional José Antonio Camacho. El IPC, o el índice de precios al consumo, bajó en Asturias una décima en septiembre en comparación con el mes anterior. Por su parte, la tasa interanual se sitúa en el 4,7% de esta forma. Este es el segundo mes consecutivo en el que desciende en España y en Asturias la tasa interanual de la inflación, tras una escalada que le llevó a alcanzar en julio el 5,3% según datos del Instituto Nacional de Estadística. Además, en lo que va de año, el IPC acumula en el Principado un aumento del 2%, idéntico al registrado en el resto de España. Esa bajada del 0,1% de la inflación mensual en septiembre en Asturias se debió a la caída de los precios en el ocio, la cultura y en los hoteles, cafés y restaurantes. Asimismo, también se registró un descenso en los precios del transporte que se explica por la bajada de carburantes y lubricantes. También bajó el precio de la vivienda. Durante el mes de septiembre se mantuvieron invariables los precios de bebidas alcohólicas y tabaco, menaje y alimentos debido a los precios de carnes de ovino, ave y vacuno. También registraron una tendencia al alza los precios de vestido y calzado tras el fin de las rebajas de verano y el inicio de la temporada de invierno. Atendiendo a la variación interanual, Asturias registra una tasa del 4,7%, exactamente igual que Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Melilla, y por detrás de Canarias, Aragón y Galicia. En el conjunto del país, los precios se mantuvieron invariables en septiembre, aunque puede hablarse de buenas noticias para los bolsillos de las familias, ya que la inflación continúa a la baja, pero aún mantiene un nivel muy alto. La bajada del precio del petróleo y de algunos alimentos ha influido positivamente para que el IPC se redujese 4 décimas en septiembre por segundo mes consecutivo. Y precisamente la crisis hace que muchos ciudadanos del Principado de Asturias vean en la lotería y en los juegos de azar una salida para las dificultades económicas. Los asturianos llevan gastados un total de 115,6 millones de euros en loterías en los 6 primeros meses de este año 2008, con lo que la región asturiana se sitúa entre las que mayor gasto registra en juegos de azar en lo que llevamos de año. Según datos aportados por la Oficina Nacional de Loterías y Apuestas del Estado, las comunidades con más gasto en juegos de azar son Madrid, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Castilla y León, Galicia, País Vasco, Canarias, Castilla-La Mancha, Murcia y Asturias. Por detrás nuestro, tan solo Extremadura, Cantabria, Navarra, La Rioja, Ceuta y Melilla. Es decir, que cada asturiano se gasta aproximadamente 230 euros al año en juegos de azar. Esta cantidad incluye todo tipo de apuestas del Estado, es decir, quiniela, primitiva, euromillones, apuesta hípica o participaciones de lotería.
Ha sido un fin de semana este que dejamos atrás largo y además violento, sobre todo en Gijón, con diversas peleas e incluso una persona fallecida, un joven, por apuñalamiento tras una reyerta entre dos grupos de jóvenes. El presunto agresor, de origen dominicano, ya está en prisión. A las críticas de los propietarios de bares de copas que expresan la poca presencia de la policía las noches de fin de semana, se ha unido hoy el Partido Popular, que propone crear una mesa de trabajo para diagnosticar los motivos de la violencia juvenil en la ciudad. La concejala del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Gijón, María Teresa Menéndez, ha señalado la importancia de que en esta mesa estén representados todos los colectivos implicados en la llamada movida nocturna, es decir, hosteleros, vecinos, taxistas o fuerzas de seguridad. Así, también indicó que mientras que en otras ciudades se aplica la ley de horarios de forma bastante estricta, en Gijón se está dejando un poco de manga ancha y que la permisividad ya ha sido denunciada incluso por la propia policía. Partimos de que las normas se crean y se hacen para cumplirlas. Entonces nos consta, y ustedes lo saben también, que en otras ciudades colindantes se lleva más a rajatabla el tema del cierre de los locales de ocio. Sin embargo, aquí una cosa es ser permisivo, si tienes que cerrar a las 3:30 puedes cerrar a las 4, que no es si tienes que cerrar a las 3:30 en un pub, pues cierras a las 6, porque prácticamente se acumulan los horarios con el tema de las discotecas, o sea que no. Hay que diagnosticar cuál es la causa de esta violencia juvenil entre todos los afectados en este problema. Ratifican que esta manga ancha propicia que se generen disputas que pueden llegar a acabar en trágicos sucesos. Lo que es evidente y real son los muertos y los heridos ocurridos en Gijón en estos últimos meses. Y mientras tanto, cárceles como Villabona están saturadas. Los sindicatos de prisiones advierten de un previsible incremento de la conflictividad en la prisión asturiana derivado de la masificación de la población reclusa, de las carencias de personal y de la nefasta gestión del equipo directivo, según dicen en fuentes sindicales. De hecho, este fin de semana ya se vivió una situación de conflicto en la que fue agredido un funcionario por un interno. Los sindicatos aseguran que la dirección del centro prefiere esconderse tras la engañosa publicidad de los módulos terapéuticos ocupados por unos 400 internos y olvidarse de la imagen real del resto de la prisión, que afecta a más de 1.100 internos hacinados en condiciones lamentables, dicen. Los sindicatos alertan de la delicada situación en materia de seguridad después de que la pasada semana un recluso amenazase con un pincho en el cuello a un funcionario y apuñalase posteriormente a otro interno, así como un incidente que provocó otro preso al agredir el mismo día a dos funcionarios con una cuchilla de afeitar. La dirección permanece impasible, aseguran los sindicatos, demostrando una clara falta de responsabilidad al permitir que solo existan 2 funcionarios por cada 160 internos. Seguimos todavía en asuntos judiciales o penitenciarios. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha visto hoy el recurso presentado por la defensa de José Carlos A.B., condenado, como saben, por el asesinato de su mujer, Isaura Pascual, en la localidad de Bueño, a pocos kilómetros de Oviedo, a 21 años de prisión por la Audiencia Provincial de Oviedo. La defensa de este condenado sostiene que no existe el agravante de parentesco, ya que no mantenía una relación íntima al estar en trámites de separación. El letrado del acusado ha recurrido a la sentencia al argumentar que el procesado estaba separándose de su mujer, por lo que no entiende que el magistrado haya valorado el agravante de parentesco. Si el tribunal estimase la petición del abogado, el acusado podría ver reducida su condena de los 21 años iniciales a los 18 años de prisión. El jurado declaró el pasado mes de abril a José Carlos Augusto Braga culpable del asesinato con alevosía e ensañamiento y fue condenado por haber matado el 14 de marzo de 2006 a su mujer, Isaura Pascual, en una cantera en las cercanías del núcleo de Bueño, en el municipio de Oviedo. Tras la vista, el abogado defensor ha explicado que ha alegado que no se ha tenido en consideración el agravante de parentesco, ya que la pareja se encontraba en proceso de divorcio que estaba previsto que se celebrase pocos días después de que ocurriera el suceso. Que no se aplicaba por razón a que estaban separados ya, estaba una demanda de separación ya en marcha, estaba incluso señalado para 6 días después de la fecha en que ocurrió este hecho la vista de las medidas provisionales y pues incluso por parte de él pues había tenido denuncias por malos tratos, etcétera, y había incluso condenado y con órdenes de alejamiento y protección a Lourdes. La sentencia del pasado 28 de abril también condenó al acusado a que indemnizara con 130.000 euros a los 2 hijos de la fallecida, así como con 30.000 a una de sus hermanas. El abogado ha instado a que su defendido no tenga que hacer frente al pago de los 30.000 euros por daños morales, ya que no hay nada que pruebe la afinidad entre estas dos mujeres. A juicio mío no tiene ninguna relación,
tenía la relación de parentesco exclusivamente, pero no el hecho de que haya ido a juicio a decir que tenía una relación muy íntima con su hermana, no está probado, esa es la cuestión. Por su parte, el fiscal y la acusación particular han rechazado el recurso de apelación al argumentar que sí existía un grado claro de parentesco entre la víctima y su marido. La planta de ciclo combinado que tiene previsto construir la empresa eléctrica irlandesa estatal ESB en el municipio avilesino de Corbera estará operativa a finales del año 2012 después de al menos 2 años y medio de unas obras que comenzarán a principios del 2010. La inversión prevista es superior a los 500 millones de euros y durante el periodo de obra se emplearán unas 700 personas que se reducirán a 45 cuando la planta, que tendrá una vida mínima de 25 años, entre en funcionamiento. Una vez que el Ministerio de Medio Ambiente ha dado luz verde al estudio de impacto ambiental presentado por la empresa ESB Internacional, el proyecto de construcción de una planta de producción eléctrica de ciclo combinado en la localidad de Corbera ha echado a andar. Esta mañana la empresa pública irlandesa presentaba en Oviedo lo que supone la iniciativa para nuestra región. Michael McNicholas, director ejecutivo de ESB, señalaba cuáles eran los principales motivos por los que se habían decantado por el Principado. Nos hemos sentido atraídos por Asturias por su tradición industrial, por la disponibilidad de personal altamente cualificado y por el conocimiento y reconocimiento de la importancia de la electricidad competitiva en una sociedad industrial. Al desarrollar en Asturias una planta de ciclo combinado con turbina de gas natural que utiliza tecnología de última generación, queremos contribuir positivamente al desarrollo y progreso del Principado, apoyando a la industria asturiana con electricidad a un precio competitivo. Se estima el comienzo de las obras para inicios de 2010, con lo que la planta entrará en funcionamiento en 2012. La empresa asegura que durante el periodo de las obras se emplearán unas 700 personas, que se reducirán a 45 cuando la planta, que tendrá una vida mínima de 25 años, entre en funcionamiento. Durante la construcción necesitará 2 años y medio, durante construcción 700 y durante la operación de la planta 45. Y la planta tiene una vida de 25 años, mínimo. Philip Clark ha proclamado que este proyecto supone una gran inversión extranjera en España y ha asegurado que permitirá a las empresas asturianas beneficiarse de subcontratas por unos 100 millones de euros. Un mes después de que hayan comenzado las clases, más de una veintena de niños del colegio Los Semellones en Tineo apenas si han pisado las aulas tras la decisión de la Consejería de suprimir el aula de infantil y unir a los niños de infantil y a los de primaria. Los padres han decidido no volver a llevar a sus hijos a las clases. Los padres, que cuentan además con el apoyo de la alcaldía, esperan una respuesta de la administración para que sus hijos puedan volver al colegio. Cerca de 40 padres y madres de alumnos del colegio Los Semellones de Tineo se han manifestado esta mañana en la plaza del ayuntamiento para buscar el apoyo del alcalde en relación a los acontecimientos que están sucediendo en el citado colegio. Y es que los alumnos de infantil y primaria llevan sin acudir a clase desde el pasado 24 de septiembre, fecha en la que se les comunicó que unos y otros iban a compartir el aula. La única solución existente para que esto no ocurriera era que el número de alumnos de infantil llegara a 13 niños. Sin embargo, tras pedir el traspaso de 2 niños menores de 6 años a este aula, la Consejería todavía no ha dado respuesta alguna. Nosotros nos preguntamos el por qué Consejería no se manifiesta referente a ese traslado. Nosotros pensamos que es que no le interesa manifestarse porque si concede el traslado habría 13 alumnos en el aula, entonces habría que desdoblar. Y nosotros nos parece que probablemente le dé más importancia a unos costes que a una educación de unos niños. Ya son casi 20 días de clases perdidas y los padres de los alumnos de Los Semellones instan a las administraciones a que les den una respuesta, pues no entienden cómo van a mejorar la calidad de la educación si en una misma aula unen a niños de primaria con niños de infantil, siendo las técnicas de enseñanza distintas. Estamos velando por los derechos de nuestros hijos. Queremos que nuestros hijos no se sientan discriminados respecto a los que viven en la zona urbana. Por todo ello, y contando con el apoyo del alcalde, pues así se lo ha confirmado, los padres y madres del colegio van a pedir a la Consejería que reconsidere la postura que está adoptando, pues son los niños los que finalmente están sufriendo este retraso.
La producción de fava asturiana podría alcanzar este año las 195 toneladas de producción en función de las casi 100 hectáreas sembradas. Sin embargo, debido a las intensas y diarias lluvias del mes de mayo, la mayoría de las parcelas se sembraron ya en junio, por lo que se recogerán entre octubre y noviembre, con el consiguiente riesgo de obtener grano manchado y, por lo tanto, no amparable bajo la denominación del Consejo Regulador de la fava. Así, según informaron fuentes del Consejo Regulador, la producción va a depender en gran medida de la climatología del mes de octubre y el próximo noviembre, pudiendo hablar de 185.000 kilos con un 85 o 90% de producción amparable, o con esos mismos kilos de producción bruta, pero con un 55 o 70% de producción amparable. Con estas previsiones, el Consejo Regulador considera que este no es un año de mala producción de grano, pero sí puede ser un mal año de grano amparable, es decir, sin mancha. Respecto a los precios estimados por el Consejo Regulador, en los últimos años el precio pagado al productor permaneció más o menos estable entre los 7 y los 8,5 euros el kilo. Sin embargo, el consumidor encontrará el producto en el mercado a un precio de entre 15 y 26 euros el kilo. Actualmente existen unos 185 productores de favas y 25 empresas adscritas al Consejo Regulador. Buena parte de esos productores se ubican en el occidente del Principado, siendo los municipios de Valdés y Navia los más importantes, tanto en productores como en superficie sembrada y producción obtenida. En cuanto a las empresas envasadoras, se ubican principalmente en la zona centro y en el occidente del Principado. De dejar atrás no ha sido precisamente bueno para la hostelería asturiana. Bajaron las pernoctaciones en los hoteles, los ingresos en los restaurantes y uno de los mayores filones de nuestra región, el turismo rural, también se vio afectado seriamente por la crisis. Por esta razón, las asociaciones de hostelería y turismo ya han pedido al gobierno regional medidas concretas para paliar la crisis económica y sus efectos en este sector. Dicen que deben tomarse en serio la situación, ya que además la oferta turística está desmedida en el Principado. Son problemas sin resolver con los que cuenta desde hace tiempo este sector y a los que ahora se une la crisis económica. Para hablar de turismo rural contamos hoy con Miguel Trevín, que es el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible, Reserva de la Biosfera Oscos EO. Miguel Trevín, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar ni engordar, ni adelgazar, ni poner a dieta los datos y por tanto, ¿qué podéis decir en cuanto a cómo ha sido el verano en el turismo rural? Sí, bueno, yo creo que ya es el momento de... Yo creo que la guerra de cifras sobra. Personalmente yo creo que ahora mismo los únicos que la pretenden mantener es la administración, porque es al único que le interesa la guerra de cifras. A los empresarios está claro que no nos interesa ya la guerra de cifras, eso es una cosa muy antigua y que nunca va a llegarse porque cada uno tira por lo suyo. La administración pues le interesan ciertos datos y a los empresarios yo creo que fundamentalmente y sobre todo a los pequeños empresarios lo que nos interesa es que llegue dinero y que rentabilicemos todo lo que se metió en Asturias en turismo, que fue mucho, y sobre todo en turismo rural, pequeñas inversiones, pero pequeñas inversiones a nivel, te quiero decir, global, ¿no? O mirándolo a nivel económico desde Asturias. Pero a nivel del bolsillo de los empresarios o la gente de turismo rural, pues imagínate, hubo una media, hace 10 años la media de inversiones eran 15 millones, o sea que 15 millones en aquel momento de pesetas. Sí, sí, todavía hablamos de esto. En aquel momento era, para alguien, sobre todo jóvenes, gente joven, mujeres, que había muchas, era una inversión muy grande. Entonces, yo creo que la guerra de cifras tenemos que acabar con ella. Es el momento, está claro que fue muy mal año, un año muy malo, ya se veía venir. Desde el turismo rural ya veníamos diciendo desde hace 5 años el problema que había con la oferta, que estaba completamente desmedida y completamente descontrolada. No era un problema específicamente y solo de que hubiera muchísima oferta, que la había, sino que además era muy desigual, muy descontrolada. El Oriente tenía muchísima oferta, casi a nivel de masificación, y el Occidente poca, e incluso algunos concejos de centro y centro-occidente y suroccidente casi ninguna. Que no era normal, porque ya sabes que Asturias es guapa toda, ni más ni menos, ¿no? Entonces, ya te digo, la oferta estaba muy descontrolada y muy desmedida, no se nos hizo caso, se entró en esa guerra de cifras, y claro, ahora se une, como bien decías, el problema de la crisis, ¿no? Entonces, claro, bueno, yo creo que la crisis hubiera sido muchísimo menos crisis si desde la administración y si desde el Principado se hubiera tomado en serio realmente el turismo,
se hubieran puesto quizá las medidas adecuadas en el momento adecuado, y yo creo que hoy Asturias podría estar luchando con la cabeza alta con la crisis. No se hizo y ahora nos encontramos fuera de esta guerra de crisis, de esta guerra de cifras, nos encontramos en un problema gordo, un problema gordo. Yo hace años oía mucho el tema de que, bueno, cuando llegue, si llega, no llegará, pero si llega, el mercado va a poner orden en la oferta, y no es real tampoco. No, el mercado ahora mismo con esta crisis no pone orden en ningún sitio, lo que es un desorden económico que a los que más ataca es a la gente que más invirtió, y que para ellos el turismo quizá es un primer sector o una primera economía, porque hay mucha gente, que eso fue otra de las grandes luchas, que tiene una casa o unos apartamentos en un pueblo y ellos viven de tener un despacho en Oviedo de economistas o de tal, y hombre, no es que no le dé más, pero bueno, si entran 100, pues 100, y si entran 50 o 20 este año, bueno, pues tampoco hay mucho problema. El problema real es la gente, sobre todo gente joven, gente con familia, ya te digo, mujeres, empresarias, gente que invirtió dinero, que consideró que iba a ser su primera economía y que ahora está viendo que es un desastre. Realmente ahí empieza a haber problemas sangrantes. Ha debido ser peor la temporada, no obstante, para el oriente asturiano que para el occidente, ¿no? Parece ser. Por ejemplo, este puente extrañamente, o bueno, podríamos analizarlo, pero este puente se ve que fue mejor para el occidente que para el oriente. Bastante mejor, bastante mejor. Por ejemplo, las cifras que estaban dando un poco las asociaciones así a nivel general, por asociaciones comarcales, las asociaciones del oriente estaban hablando de ocupaciones entre un 40 y un 60%, y las de occidente, véase Somiedo, véase Los Oscos, estaban dando ocupaciones de un 90%, que es una diferencia muy notable. Yo creo que hay algo tiene que ver la relación calidad-precio, que ahí cometimos un error todos, no solo la administración, sino es verdad que también los empresarios. Y yo creo que en Asturias, en ciertas partes de Asturias, había un plus, se cobraba, digamos, un plus por la zona. El mismo hotelito, la misma casa rural con los mismos servicios en el mismo sitio, solo por estar en ciertos sitios del oriente, pues llegaban a ser a veces incluso hasta el doble, ¿no?, de precio. Y el occidente no, siempre respetó un precio, una relación calidad-precio bastante buena, y luego quizá el occidente esté más especializado que el oriente. El oriente entró en este mare magnum de la administración, de grandes turismos, de grandes masificación, de pensamientos economicistas, entró por ahí, y claro, ahí nos perdemos, porque ahí nos gana, en turismo de masa o en turismo de grandes movimientos, nos ganan todos, nos gana la Comunidad Valenciana, todos, vamos. Después de este verano, ¿se puede decir que ha tocado techo el turismo rural, que ya nunca repetiremos cifras como la de otros años, o creéis que es simplemente por eso, por el bajón, por la crisis? No, quizá, hombre, lo que está claro, si me hablas, por ejemplo, a nivel de oferta, yo creo que sí, que hay que reducirla ya, si no es reducirla, pararla inmediatamente. Claro, si paras la oferta o la reduces, lógicamente ya no puede ir más allá. Hombre, no puede haber mucha gente, no puede haber, quiero decir que no puede haber mucha queja, porque yo me acuerdo hace todavía pocos años que se intentaba que en el Producto Interior Bruto, que el turismo llegara al 10 o al 12%, y ya estamos casi, con lo cual estamos en buenos números, habíamos llegado a los números adecuados, quizá demasiada prisa, quizá demasiada paranoia por parte de la administración en conseguir esos números, ya estamos. Es probable que efectivamente hayamos llegado a techo. Dices que no se han tomado en serio medidas para todo esto del turismo, que no se han hecho buenos mimbres. Sin embargo, hubo campañas, la campaña del famoso Soyogi y demás, hubo campañas publicitarias, hubo promoción. ¿Qué es lo que no se ha hecho bien, a vuestro juicio? No, yo creo que sí, efectivamente, digamos que esos son puntos, ¿no? Bueno, a mí me gustaba, la campaña esa de los Soyogi me gustaba, quizá porque, bueno, hay muchas quejas, a mí, bueno, todo lo que, yo creo que a todos, ¿no? Esto que nos toquen
la infancia y un poco el dibujo animado es tierno. Llega, sí. Y yo creo que efectivamente el turismo que vende Asturias es tierno. Pero eso no se reflejaba en la política turística. Yo creo que el problema era de política turística, no de gestos o incluso no de promociones, que bueno, también habría mucho que discutir, ¿no? Pues nos quedamos sin tiempo. Miguel Trevín, el presidente de la Asociación de Turismo Sostenible, Reserva de la Biosfera, Oscos, la zona de Oscos-Eo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros, como siempre. Hasta pronto. Abrimos ya el tiempo para los deportes, hablándoles de fútbol, de un Real Sporting que hoy regresaba a los entrenamientos para preparar el choque del próximo domingo ante el Osasuna. El equipo navarro cesaba ayer a su entrenador, el Cuco Ciganda, y se presentará en el Molinón con un nuevo técnico, de sobra conocido, el ex seleccionador nacional, José Antonio Camacho. La plantilla del Sporting volvió esta tarde al trabajo tras haber tenido descanso desde el sábado a mediodía. Preciado, que recomendó a sus jugadores desconectarse de la presión tras las primeras 6 jornadas, empezó a preparar el partido contra Osasuna, si bien tomará nota de otros informes, ya que había estudiado los vídeos de partidos recientes en los que Ciganda estaba como entrenador. Ahora el nuevo inquilino del banquillo osasunista será José Antonio Camacho, que debutará en el Molinón al frente de los navarros. De todas formas, parece probable que el técnico cántabro repita el equipo que ganó en Mallorca y que tan buena imagen ofreciera ante el Villarreal. Antes de la sesión de hoy pasaron por la clínica los jugadores que acusaron molestias musculares la pasada semana, como son los casos de Neru con un golpe en la nariz, Barral con un problema de pubis, Pedro con un golpe en un hombro y Luis Morán con una sobrecarga. En principio parece probable que los 4 jugadores estén a disposición del entrenador para el partido ante los pamploneses. Más larga es la recuperación del centrocampista Andreu, con una contractura producida por una elongación de la parte externa del muslo derecho. Para mañana está previsto el regreso de Canella, quien esta noche jugará con la selección sub-21 en Lorca. Preciado dirigirá mañana 2 sesiones, en una de las cuales habrá una carga física más fuerte, y el jueves diseñará un partido de entrenamiento para hacer ensayos con la alineación que se enfrentará a Osasuna en el partido de la 7ª jornada. Cerramos ya la información deportiva, les hablamos de Fórmula 1 para terminar, porque tras las últimas carreras la temporada de Fernando Alonso ha cambiado de forma radical. De no haber logrado un podium a ganar 2 carreras de forma consecutiva. Parece casi milagroso el resurgir de ese R28, pero sin duda detrás de esa resurrección se esconden algunas claves importantes. Nadie creía en el R28 hace poco más de 2 meses, un coche al que daban por perdido o muerto, pero a diferencia de lo que ocurrió el año pasado, en el que el R27 ya se tiró a partir de la 5ª carrera para centrarse en el coche del 2008, con el R28 nunca se ha dejado de trabajar en el desarrollo y la evolución del bólido. El problema principal es que se arrancó de demasiado atrás, que el R28 que se diseñó inicialmente tenía los mismos problemas que el R27, que aún no había digerido el abandono de los neumáticos Michelin y que la polémica por espionaje que le salpicó con McLaren impidió que pudieran empezar la temporada con el e-Dumper, un nuevo amortiguador anclado al chasis que permite tener una mayor estabilidad en frenada y en el paso por curva. La primera evolución importante del R28 llegó durante el Gran Premio de España, que ya supuso un gran paso adelante y que llevó a Fernando a la primera línea de parrilla. A partir de entonces el coche se ha mejorado regularmente en todos los aspectos, principalmente aerodinámico, pero también en el apartado mecánico y de suspensiones, y también unos progresos en la comprensión de la centralita electrónica, que esta temporada es común para todos los equipos y que gestiona toda la electrónica del monoplaza. La nota más positiva, sin embargo, es que según las indicaciones de Alonso, el equipo ha acabado entendiendo mejor el comportamiento de los neumáticos Bridgestone, y ello también ha permitido dar este salto cualitativo. Al respecto hay que recordar que Alonso es el piloto de la parrilla que más puntos ha sumado desde Hungría. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana miércoles día 15 de octubre en Asturias cielo muy nuboso a primeras y a últimas horas, tendiendo a poco nuboso en las horas centrales del día. Y las temperaturas en las principales ciudades de la región estarán en torno a los 21-22 grados de máxima y en torno a los 13 grados de mínima. Hoy vuelve la tertulia, el debate público que desde este día y como motivo de nuestra nueva programación regresa a las pantallas de Teleasturias. Ya saben que todos los días vamos a poder ver este debate de media hora en el que analizaremos una vez más la actualidad asturiana. Será en breve, ya saben que de momento despedimos este informativo recordándoles que pueden seguir informados a través de nuestra página digital. Hasta mañana, feliz noche.